105 años de la radiofonía argentina. Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. Eran exactamente las 9:06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telemaco Susini y sus amigos, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Parsifal, con la actuación del tenor Aquellos locos de la azotea, como se los llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. 4 años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2-1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, 2 radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la... Tremendo, hace 105 años, radioaficionados, los locos de la azotea, con un equipito de 5 vatios, comenzaba la primera transmisión radiofónica en la República Argentina. Pero, ¿y el técnico? Porque siempre hay justamente aquella iniciativa de llevar adelante una transmisión. Uno que pone la cámara o uno que pone la voz, pero hay gente del otro lado del micrófono de la cámara. ¿Y quién era el técnico de aquella primera transmisión? Aquí está el hijo, don Raúl Estramazo. ¿Era tu papá? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, acá tengo todos los recortes de los diarios, Diario de la Nación, por ejemplo, acá. ¿Cómo empezó? ¿Por qué fue el técnico? ¿Qué te contó tu papá de ese día? Siempre unas anécdotas bárbaras. ¿Cómo empezó Estramazo Luis? Sí. Mi abuelo era constructor de estancias en Benito Juárez, 400 kilómetros de Buenos Aires. Y mira, me emociona muchísimo esto. Está bien que te emocione, está bien. Y está bien. Lo llevó a mi padre, sí, cuando terminó 6º grado, sí, de vacaciones a la estancia de El Sol Argentino, que estaba en Energía, un pueblo cerca de Benito Juárez, que era de Mariano Roldán, bien digo, primo de Belisario Roldán, el escritor. Sí. Aparece Belisario Roldán de Europa con una radio a galena. Bueno, mi padre era chico, 14 años, 13 años, porque antes la escuela se empezaba a los 7 años. Sí, no había jardín. Bueno, aparece este hombre y dice, vamos a reunir a la peonada para escuchar los 12 top de radio Dársena Norte, que eran los 12 top que se daban a las 20 horas para sincronizar los barcos. Claro. No me pregunté por qué, pero era estaba eso. Estaba ahí. Será para la entrada de los barcos y eso. Bueno, se reúne la peonada, ponen la radio, que era galena. No aparecieron los top. No aparecieron. Bueno, una desilusión. Bueno, vamos a ver mañana. Bueno, al otro día, lo mismo, reúnen la peonada, todo. No aparecen los top. Y mi padre, con 13, 14 años, dice, vamos a desarmarla la radio, porque a lo mejor con el viaje, qué sé yo, que esto, que lo otro, no quería saber nada. No toquen la radio. Sí, los Roldán. Claro. Bueno, tanto lo debe haber escorchado mi padre, que desarma desarmaron. El transitor, digamos. Sí, y vieron, mi padre se dio cuenta que había un cable que no hacía contacto, estaba suelto. Dice, este cable no puede estar suelto. Mire, acá está soldado acá, ¿ves? Está acá. Y con un clavo puesto en un martillo, para no quemarse, me acuerdo que me contaba eso,
calentaron el clavo y lo soldaron. Y a la noche, pip, 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 se escucharon los 12 top del radio Dársena Norte. Al otro día, Mariano Roldán dice, no, este muchacho no puede estar acá, en esta soledad. Imagínate, es soledad ahora. Sí. Y permítame que se lo lleve a Buenos Aires, yo lo hago estudiar, esto, lo otro. Se llevó a Buenos Aires. Se lo llevó a Buenos Aires, lo hizo estudiar, y cuando tenía 19 años, estos muchachos, Susini y los locos de la azotea, los dos más, que no me acuerdo cómo se llama, lo convocaron para trabajar con ellos, y trabajaban para ver si lograban hacer radio en la Argentina. Qué bárbaro. E hicieron radio en la Argentina. No solo quedó ahí, porque acá están todos los recortes de los diarios. Sí. Tu padre era técnico, digamos. El técnico, ya era técnico, ya conocía, hacía las primeras radios a válvula, porque las otras eran con bobina y eso. Sí. Entre paréntesis, mi madre fue la primera operadora de radio, la que ponía los discos. Ponía los discos. Que los discos, los tengo acá. Eran estos. Vos fíjate que, mira cómo los tengo. Sí. Es una antigüedad. Son de chapa. De chapa. De chapa. Mirá vos. La primera grabadora que hubo en Rosario la trajo mi padre y la llevó a mi casa en la calle San Martín 3970. La primera grabadora en Rosario. No fue a una radio, a LT3. Que grababa voces. Porque él vino a Rosario porque LT3 se había salido de frecuencia. ¿Y qué pasó? Yankelevich y el ingeniero López Lecube le dice, che, Pajuerano, porque él tenía Pajuerano, ¿por qué no te vas a Rosario 3 días con López Lecube y poner en sintonía? Calibrar la radio en sintonía. Vino acá, lo arregló el desperfecto que tenía, y era una viuda, la viuda de Montano, se había quedado viuda esta señora. Y dice, ¿qué hago yo con la radio? Dice, yo no sé nada, mi esposo era el que sabía que y con dos señores más, que eran Galán Carrillo, que fue mi padrino cuando yo nací, y Luis Ferrari, le compraron la radio LT3. O sea que la primer radio del interior del país. Y yo nací en el transmisor del LT3, no nací en una clínica o un sanatorio, en la pieza del transmisor del chalet que está al lado del arroyo Saladillo. Ahí nací yo. Qué bárbaro. Y te digo más, la primera propagadora, porque acá en los diarios no son diarios de Rosario, son diarios de Buenos Aires, está que empezaron a hacer las primeras propaladoras en los distintos pueblos. Claro. Y el primer pueblo que tuvo la propaladora SH1, Estramazo Hermano 1 primera, fue la de Benito Juárez. A la localidad de Benito Juárez. Que hace 5 o 6 años dejó de transmitir porque falleció el hermano de mi padre, ¿no es cierto? Y ya no queda nadie quien siga con la propaladora, claro. Yo creo que en este momento el comienzo el comienzo de la radio, la primera transmisión de un avión a tierra se hizo en el año, acá está escrito, en el año 1924. 24. Mira qué bien. La primera que se hizo con el capitán Olivero en un Foque-Bull. Está la foto ahí, yo le había mandado. Mientras vos hablas, Romina manda todo. Escuchame, después que se hizo acá, LT8, tu papá. Después era LT1. Que fue Radio Nacional. Claro. O sea que yo siempre estuve vinculado. Yo me acuerdo de los artistas que venían a mi casa. Mi padre, mi madre y mi padre tenían una casa importante, hicieron acá en Rosario. Y venían a cenar a mi casa, como a lo mejor vos ni lo sentiste,
nombrar a Gregorio Barrio, Lolita Torres. Lolita Torres, sí. Sí, la de los guantes, mi cartera, la del Papá Nicolau. Tita Luis Merelo. Sandrini, Tita venía, Merelo, Luis la Sandrini. gente, uy, mirá, Porque actuaban dentro de la San radio. Martín 3970. Ujú. De esa casa se hicieron 3 casas, imagínate vos ahora. Ahora, claro. Hace poco fui a visitarlo, yo, Ujú. ¿viste? Bueno, Bueno, así que yo buenísimo. y nunca me Así lo- separé de la radio porque claro, claro. de chico de pantalón corto y Ujú. después estuve con así es el automovilismo con mi hermano, Bueno, hoy y la recordaban, bolilla que faltaba. En Recuerdos FM llamó a alguien recordando a Oscar Marino. que Exactamente. si algún despistado, acá lo tuvimos Oscar Marino porque es el hermano de Porque Raúl no es Estramazo. Oscar Marino, Porque no es Oscar Estramazo Estramazo Marino. Marino, exactamente. Fioravanti Ujú. le pidió que no dijera el apellido de mi Porque era padre. muy largo. Muy largo y además mi padre era el dueño de la radio, decía, este está Acomodado, acomodado, claro. ¿no? Ujú. Entonces ponete el otro apellido, bueno, me pongo el de mi madre, dice. Y quedó Oscar Marino. Ajá. El hombre de las corbatas. El hombre de las corbatas. Tengo, Y acá dejaste algunas corbatas de Oscar Marino acá en el canal. tengo Sí, sí. todavía como 200 y pico. en mi 200 casa. y pico. Tengo Claro. 3 cajas. Ajá. Sí, Sí. no usamos más corbata acá nosotros. Se podría hacer barrilete de cola. Qué bárbaro. Sí, es buenísima, buenísima historia. Lindo. Y en seguimos. aquellos comienzos. Pero era completamente distinto. Y sí. Completamente Han pasado distinto. 105 años. Cuando así que vos te imaginate. hacías un furcio con radio, No, era otra había cosa. una Ujú. oficina que se llamaba Control Auditivo Y sí. en Córdoba y Buenos Aires, en el Ujú. edificio del correo, Sí. que te tildaba. Un furcio, 2 furcios, los 5 furcios te llamaban, te suspendían. Claro. Ahora te dicen el siniestro. 105 años han pasado, Tramazo. Hay que ayornarse a la realidad, pero lindo los comienzos. Pero de me la gustaría, radio. Ujú. discúlpeme, Sí. a lo mejor usted, señor, no está conmigo, pero si tiene cerca de mi edad, Ujú. antes se vivía mucho más tranquilo. ¿Antes qué? Se vivía mucho más bueno, tranquilo. sí, Y cuando yo- yo vi ayer Ujú. en casa la grabación por el teléfono, Sí. de lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? Ujú. Porque yo reviso a ver si me equivoco, no me Sí. equivoco. ¿Cuántas veces tendría que decir que me equivoqué? Sí. No digo nada. Ajá. Con respecto a que no se hablaba, no podés llamar por teléfono. Y antes, ¿cómo llamábamos? Desde el tranvía Ni hablar. a mi mamá o a Mm. mi papá. Claro. Y se vivía, y se pudo vivir. Imagínate que pues, llegué yo a esta edad. Pero el mundo cambió. Cambió. Gracias, Raúl, por este recuerdo de aquella primera transmisión de Loco de la Azotea. El técnico era el papá de don Raúl Estramazo, que después fue un empresario muy conocido, ligado a los medios, y que, bueno, sus hijos han seguido en distintas facetas. La primera transmisión que se hizo de la policía, había una emisora que la hizo mi padre acá en la policía de Rosario. Y ahí se descubrieron por qué se prendían fuego las panaderías, Ajá, por el medio incendio de la radio. de la radio. Gracias, Raúl.